Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Bueno, seguimos con el tema de todo eso. ¿Qué es lo que está pasando en México? Claro que sí. Bueno, pues ahorita venimos con un video de The Mexican Family que nos gustan mucho los análisis que hacen ellos. Los invitamos a que vayan y se suscriban. Bueno, el video de hoy nos habla sobre la crisis que se está viendo en el Ecuador por todo lo que está pasando con la relación entre México y Ecuador por lo de la embajada. Entonces vamos a ver qué nos plantean ellos y cómo se podría resolver realmente esta situación. Así es. Bueno, un saludo para nuestros amigos, Vito y Alba, desde Colombia. Así que un abrazo grandísimo. Estamos tomando su contenido para hacer reacciones a ellos. Claro que sí. Así que Dios los bendiga grandemente. Y pueden ir y suscribirse al canal, es muy bueno. Es el mejor canal Sí, de opinión. somos miembros del canal. Sí, somos seguidores número 1. Bueno, vamos con él. La lontananza se puede iniciar. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa. Nos ha violado el derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación, así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días. Al problema hídrico en Ecuador, se sumó que Colombia dejó de vender la energía esta semana. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. México no está sola. Tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes no buscaron. Algo que ustedes no buscaron. Claro, Sí. México no buscó que se le fueran vulnerados los derechos, o sea, no hay nada que lo justifique. Así que Pedro también está apoyando a México. Por lo mismo. ¿Sí? Colombia no le está facilitando energía a Ecuador. Pero es que en Colombia tendría cómo vender la energía a Ecuador. Claro. ¿Ya? Eso lo que quiere decir es que el pueblo ecuatoriano va a pagar las consecuencias de lo que hizo Daniel Noboa. Así clarito. Claro, y me gustó mucho lo que hizo nuestro presidente, que enfatizó que por todo lo que sucedió, por esas violaciones a los derechos, iba a apoyar y a someterse a lo que decidiera el pueblo mexicano. Eso me da a entender de que sí se violó algo, ¿sí me entiendes? Y cuando El Salvador no dice nada, cuando el pueblo ecuatoriano no dice nada, es como hacerse los de la vista gorda, cuando se sabe que realmente pasó algo y muy grave. Vamos a ver qué nos traen nuestros amigos Alba y Vito. Caos total en Ecuador. ¿Se acuerdan de Daniel Noboa? ¿Cómo olvidarlo, no? Sí, claro. El presidente de Ecuador que mandó a asaltar la embajada de México. Pues miren, como dicen en mi rancho, al que obra mal, se le pudre el tamal. Y no es algo que me dé gusto, porque los que lamentablemente los están sufriendo más sobre estas acciones, las acciones de una sola persona, lamentablemente son nuestros hermanos ecuatorianos que hoy se enfrentan a una triple crisis sin precedente. No solamente en Ecuador, sino en América Latina. Esta es la triple crisis más grande. Otros países han o hemos tenido alguna de estas, pero nunca las tres desgracias al mismo tiempo y de esta magnitud. Nos referimos, por supuesto, a una crisis diplomática, ahora una crisis eléctrica. Ecuador está sumido en la oscuridad.
y a una ola de una crisis de violencia. Y ahora esto junto está desencadenando, por supuesto, la tormenta perfecta para el presidente Daniel Noboa y para su administración. ¿Qué tan grave es esta situación? Veamos los detalles. Primero, la violencia. Ecuador ha experimentado una escalada sin precedentes en los indicios de criminalidad. En el 2023 la tasa de homicidios alcanzó un récord de 43 por cada 100.000 habitantes, una cifra que refleja la gravedad y la profundidad del problema de seguridad que azota al país. Este panorama de violencia ahora es exacerbado por las actividades de organizaciones criminales. Por supuesto, estamos hablando de grupos que están totalmente fuera de control en estos momentos en Ecuador. Miren, tan solo en enero, estos grupos dejaron una veintena de muertos en ataques coordinados y obligaron a Noboa a declarar una guerra contra el crimen organizado versión Calderón 2.0. La situación de seguridad en Ecuador solo se complicó todavía más cuando, si recuerdan ustedes, se reportó la fuga de Adolfo Macías, alias El Fito, el líder de la infame banda de los choneros acusados del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia en las últimas elecciones, en donde resultó ganador Noboa. Y desde una prisión en Guayaquil, en donde cumplía su condena de 34 años, logró escapar. Y eso desencadenó, por supuesto, una serie de motines, fugas adicionales en otras prisiones del país, y esta crisis alcanzó un nuevo pico cuando el presidente Noboa declaró formalmente un conflicto armado interno, y con esto señalaba directamente a 22 grupos criminales como terroristas y también ordenó operaciones militares en su contra. Luego de esto, como si esta crisis, que de por sí ya era gravísima, no fuera suficiente, Noboa hace otra más, una crisis diplomática. Un asalto policial a la embajada mexicana en Quito que desató un conflicto diplomático significativo y que por supuesto que generó tensiones y complicaciones en las relaciones internacionales de Ecuador. Algo que nunca se había visto en la historia, no solo de América Latina, no se había visto en la historia del mundo entero. Lo que comenzó con un asalto policial sin precedentes a la embajada mexicana en Quito terminó provocando no solamente la ira de México, sino que también, como vieron en el intro, provocó la condena a la comunidad internacional en contra de Ecuador. Como saben, el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue la mano derecha del expresidente Rafael Correa, el mismo que le diera refugio a Julian Assange, enemigo acérrimo de Estados Unidos, se encontraba refugiado en la embajada mexicana tras recibir asilo de México. Glass había sido sentenciado por corrupción y su presencia ahí en la embajada de México se había convertido en un punto de ebullición para las de por sí ya tensas relaciones entre Ecuador y México. Me encanta la introducción de Víctor. Me encanta que tiene una información impresionante en la cabeza de lo que verdaderamente es la política internacional y lo que está pasando en estos países. O sea, la tiene clarita. Sí. Las autoridades ecuatorianas, por supuesto, la administración de Noboa justificó este asalto. ¿Qué dijo? Dijo que era un riesgo inminente que Glass se fugara de la justicia ecuatoriana. ¿Y por qué este incidente causó tanto revuelo a nivel internacional? Básicamente la Convención de Viena era, antes de que Noboa hiciera esto, un pilar fundamental del derecho internacional que nos aseguraba que las embajadas y los consulados eran refugios seguros para la diplomacia internacional y que no iban a ser violados bajo ninguna circunstancia. En la época moderna solo ha habido 2 eventos de este tipo. Por supuesto, hablamos del reciente bombardeo israelí al consulado iraní en Siria y, por supuesto, el asalto de la policía ecuatoriana al consulado mexicano. Y por eso no solamente se puso en juego la seguridad del ex vicepresidente Glass, sino... Pero es que lo que pasa, digamos, en este caso en el Medio Oriente, no se puede comparar tampoco con lo que pasa en América Latina. ¿Ya? No, porque el Medio Oriente son personas que honestamente, desde tiempos remotos, siempre ha habido sangre. ¿Sí? Y ellos solo piensan en guerra. No, y también pues hay que decir que primero fue lo uno que lo otro. Primero fue lo de Ecuador y yo creo que, como dice Víctor,
esto dio pie también a que no se siguieran cumpliendo esas normas y que ya no sean tan válidas como antes. Porque es que, como tú bien dices, o sea, Israel e Irán siempre han vivido en guerra, siempre ha habido esa tensión entre ellos, ¿sí me entienden? Pero a pesar de eso nunca se había violado en sí un consulado, una embajada. Eran muy protegidos, muy protegidos. Pero en este momento, después de lo que pasó con Ecuador, dio pie para muchas cosas, ¿sí me entiendes? Lo peor de todo es que estamos para el por medio. Y tú sabes que una manzana pudre el resto. Riesgo décadas de normas diplomáticas aceptadas universalmente, décadas de derecho internacional se rompieron aquí. Y claro, la reacción no se hizo esperar. México expresó su indignación total frente a estos hechos y la Organización de Estados Americanos, junto con varios países tanto de América como también incluso de Europa, condenaron el acto de Ecuador y dijeron que reprochaban con mucha seriedad, palabras más, palabras menos, la comunidad internacional reprochó esta violación de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas en Ecuador. Y por último, como si estas dos crisis, una heredada, la otra fabricada, no fuera suficiente, Glass tiene otra tercera crisis. La crisis hidroeléctrica que se ha convertido, por supuesto, en una auténtica pesadilla para sus habitantes, un dolor de cabeza para su gobierno. Imagínense, estamos hablando de apagones de hasta 13 horas que están sumiendo a Ecuador en la oscuridad, paralizando su economía. No solamente está parando la vida diaria de las personas, está amenazando con deteriorar todavía más la economía ecuatoriana, la seguridad del país. Sí. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo creo que hay que comenzar hablando del tema de la sequía, que entre otras cosas es un factor, no lo es todo, pero bueno, es un factor. Este fenómeno no es nuevo para Ecuador, por lo tanto no tuvo que tomarlo por sorpresa. La intensidad de esta sequía reciente ha sido particularmente muy fuerte en estas zonas y ha exacerbado, digamos, estos problemas que ya existían, no son nuevos en la generación de energía, porque el problema es que estamos hablando de energía hidroeléctrica. Para darles una idea más clara, las centrales hidroeléctricas de Ecuador, como por ejemplo las de Mazar, las de Pauté Molino y las de Sopladora, están operando casi al mínimo de su capacidad porque los caudales de agua básicamente están bajos. Y esto en un país donde el invierno ha sido uno de los más calientes en los últimos 30 años, todavía se complica más en esta situación. La pregunta que surge es, ¿se pudo haber anticipado esta situación? Por supuesto que sí. Esta crisis, tal vez como muchas de las anteriores, hubieran sido evitables. Según el Operador Nacional de Electricidad de la CENACE, la respuesta a esto es que fácilmente Ecuador pudo haber prevenido esto. Ya desde enero del 2023, de hecho, la CENACE en Ecuador había advertido que la demanda de la energía eléctrica estaba creciendo mucho más de lo que se esperaba. Y la solución, de hecho, ya estaba ahí. Ya se había propuesto añadir 446 megavatios de potencia para intentar satisfacer esa demanda creciente. Díganme si alguien hizo algo al respecto en el gobierno de Noboa. ¿Cuánto realmente se añadió? Solo 99 megavatios. Y ahora pues estamos viendo cómo básicamente está colapsando este problema en Ecuador. Claramente no se hizo lo suficiente. Déjenme contarles sobre el momento en que la situación se torna caótica. Menos de 24 horas después de que Colombia anunciara el cese de exportación de energía a Ecuador, que ya no le iba a vender por el momento energía a Ecuador, nada más pasaron 24 horas para que Noboa declarara estado de emergencia en Ecuador en el sector eléctrico. Y esto llevó, por supuesto, al racionamiento energético que afectó a la población en su conjunto. ¿Qué dijo Colombia? Bueno, por cierto, déjà vu, semanas antes había dicho que su respaldo total para México. Pero después se viene este problema de la sequía y Colombia dice, pues de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, que lloren en la tuya, yo no te puedo vender energía porque necesito satisfacer primero mi seguridad energética. Claro. Hay muchos expertos y periodistas locales que dicen
Mira que lo que dice Víctor es muy cierto. Primero fue todo lo que pasó con Ecuador y México, ¿sí? Y de inmediato pues nosotros tenemos una justificación y es que no Entramos en razonamiento. estamos en razonamiento y eso también perjudica a Ecuador. De inmediatamente Ecuador no tiene cómo abastecerse, ¿sí? Y ahí es una guerra que Ecuador está Pero perdiendo. es que mira que nosotros, a pesar que digamos que estamos en razonamiento, aún así tenemos energía. Nosotros tenemos energía normal. Sí, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos... Pero digamos que si Ecuador no tenía realmente un respaldo que dijera, bueno, lo puedo satisfacer por este lado, por este otro, no. Es que eso está claro. Lo que nosotros dijimos al principio del video es que Colombia respalda a México. Sí, es que Por se sabe donde que fue sea. por eso, o sea, Sí, por donde sea Colombia respalda a México y cuando Colombia respalda a México, una de las que Colombia dice es pues nosotros te facilitamos energía, ¿sí? ¿Cómo puedes tú pedirle disculpa al pueblo mexicano por lo que hiciste? ¿Sí? Porque es que eso está afectando, primero que afecta la Convención de Viena, los acuerdos que se hicieron, segundo está afectando, digamos, la región, ¿sí? Nos afecta también porque pues, uno se siente mal, ¿sí? Y además que somos países hermanos, países vecinos, y en cualquier momento pueden hacer lo mismo con la embajada nuestra. claro, es que si lo Sí. hicieron con México también lo pueden hacer, o lo pudieron haber hecho con Colombia, o lo pudieron haber Sí. hecho con cualquier otra embajada que le brindara asilo a Jorge Glass. Es que esa es mi pregunta, ¿fue por Jorge Glass o fue por otra cosa? Partamos de ahí. Y lo que tú decías en el video anterior, o sea, Anlo lo único que necesita es una disculpa. Sí. A pesar de que ya hayan pasado 18 días y que tenga el apoyo total prácticamente a nivel mundial, pues Anlo lo que quiere es una disculpa. Una Y dice, disculpa. bueno, si no me dan la disculpa, entonces expulsémoslo de la ONU. Es como que ese ultimátum que le está dando y a pesar de eso no ha pasado nada. Ya. O sea, a él no le interesa una guerra con Ecuador. No, con Ya. ninguno. Fue una equivocación gravísima de Daniel Noboa. Yo creo que Daniel Noboa todavía está a tiempo de pedir disculpas y pedir perdón al pueblo mexicano por lo que hizo. Digamos Aunque que las ya han pasado disculpas, 19, 20 días. pero la cosa, José, es que ya, o sea, yo creo que ya de pronto por la vía legal, bueno, pidan las disculpas, pero no creo que solo con esas disculpas pues también realmente se solucione el problema como tal, ¿sí me entiendes? Colombia no le va a dar energía a Ecuador. No le va a dar energía a Ecuador. Y Colombia, miren, Colombia está lloviendo que da miedo. Colombia tiene en este momento de sacar energía, Lucía. Sí, y además, no, hablando seriamente, Nosotros acá no hemos tenido estos racionamiento. días ha llovido, pero fuerte, o sea, en serio, ha llovido Sí. hartísimo. Y a nivel nacional, Ha llovido muchísimo. ha llovido muchísimo, gracias a Dios. Yo que ya estaba lavando ropa y yo decía, Dios mío, nosotros somos muy bendecidos. A mí me duele lo que está pasando con el pueblo ecuatoriano. Me duele. Pero al mismo tiempo respaldo la decisión de nuestro presidente Gustavo Petro. ¿Sí? Sí, fue algo Re- justo, algo sí. que se tenía que hacer porque es que pues tampoco simplemente se puede hacer el de la vista gorda y dejar pasar esto a ver qué, ¿no? Eso estuvo bien, yo lo respaldo. Esta crisis, de hecho, era bastante predecible. Lamentablemente, no se tomaron las medidas necesarias a tiempo. Marco Acuña, de hecho, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, hizo una declaración que es bastante interesante. Dijo que desde hacía mucho tiempo ya debía de haberse implementado una campaña que hubiese estado dirigida a la eficiencia y al ahorro energético, pero que no se hizo. Se aumentaron las pérdidas energéticas. De hecho, esas pérdidas pasaron del 10% en el 2018 al 20% actualmente. En un país con una crisis como esta, lo que muestra no solamente es una pésima gestión del sector energético gubernamental, también nos muestra un serio problema sobre las prioridades y la efectividad de las políticas energéticas de Noboa que tienen a Ecuador sumidas en una crisis más, para sumar tres terribles crisis, en donde el gobierno, por supuesto, ahora sostiene que esta crisis no se la veía venir. Incluso está diciendo que es producto de sabotajes a la red eléctrica.
que es gracias a fenómenos naturales como las principales causas y que nadie podía prevenir que esto fuera a pasar. A pesar de que muchos expertos le habían advertido que esto podía y debía de ser mitigado, pero no lo hizo. Y ahora, hablando de mitigar... Estaban confiados, súper confiados con la energía colombiana. Sí, y ¿sabes qué? O sea, en la actualidad hay muchos métodos de energía renovable y si eso, la advertencia se le hicieron casi hace un año, pues porque no empezó también proyectos sostenibles, además que cuidan el medio ambiente y pues le ayudarían también con el problema energético de Ecuador, como es la energía solar, sí. En un intento por pan y circo, por mitigar la crisis, pues el Ministerio de Energía anunció la adquisición de energía adicional y de ejecución de acciones necesarias para el abastecimiento de gas natural por parte de empresas públicas. Demasiado tarde, como decimos en México, después de ahogado el niño, a tapar el pozo. Qué bueno que se tomen estas medidas, demasiado tarde lamentablemente, pero en esta crisis que tienen a Ecuador ya sumida en un caos total, ahora los ecuatorianos, fíjense, hablando de pan y circo de nuevo, han sido convocados a las urnas el pasado fin de semana para responder a 11 preguntas claves en un referendo impulsado por Daniel Noboa. ¿Cuáles son realmente las implicaciones de este referendo para la sociedad ecuatoriana? ¿Por qué se le ocurre, en lugar de darle energía eléctrica a los ecuatorianos, una papeleta electoral? Primero, hablemos del papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y, por supuesto, el endurecimiento de las penas por delitos graves. Esto es uno precisamente de los ejes centrales de esta encuesta que está tratando de lanzar Noboa para limpiarse un poco la cara. En esta consulta, de hecho, el fin de semana se planteaba que las Fuerzas Armadas apoyaran de forma permanente a la policía sin necesidad de decretar estados de excepción, es decir, militarizar a la policía, declararle la guerra al narco, utilizando al ejército ecuatoriano. ¿Le suena esta historia? ¿Te suena esta historia, tía Alba? ¿La habías escuchado antes? Por ahí. Felipe Calderón. 2.0. 2.0. Dice que quiere ser el Bukele ecuatoriano, pero más bien pinta a que quiere ser el Felipe Calderón 2.0. Porque en su momento en México, nosotros tuvimos a alguien que intentó, según ser el Bukele, cuando todavía Bukele no figuraba como gobernante de El Salvador. Y vendió una estrategia hasta el Rápido y Furioso y bueno, le declaró la guerra al crimen organizado en México de una manera que, según esto, iba a ser la paz para México, y ha sido la peor historia. Desde ese momento es que México no ha vuelto a tener paz y ha sido sumamente violento. Murieron muchísimas personas, no solo personas que estaban inmiscuidas en cosas malas, también muchas personas inocentes a raíz de esta guerra. El número de personas desaparecidas se incrementó muchísimo. Yo soy de un pequeño pueblo y cuando teníamos el rumor en mi pueblo, afortunadamente es un pueblo pequeño, no había malosos de este tipo, pero pues en la zona se conocían los malosos, ¿no? ¿Dónde estaban? Es una zona donde hay muchos cañales, muchos sembradíos de mango, en Actopan, en Veracruz, y estaba un rumor muy fuerte en todo Veracruz que decían, cuando la Marina llega, la Marina mexicana llega y agarra a alguien, no se vuelva a encontrar. Y esas historias hay muchísimas, de que llegaba en la noche la Marina mexicana, entraba a las casas de los presuntos delincuentes, vamos a decirle así, porque no tengo pruebas que realmente adjudiquen a la persona que estaba inmiscuida en cosas malas, y desaparecían. No los encontraban en ninguna cárcel de máxima seguridad, ni ninguna. Entonces, mucha gente, un conocido de mi papá, amigo de muchos años, a su hijo llegó a la Marina en la madrugada, lo sacó de su casa, nunca supieron más de él, en Acatlán, Veracruz, jamás lo volvieron a encontrar, no saben. Mira que eso se me hace muy familiar de pronto con el proceso 8000 o los falsos positivos de Colombia, que por ejemplo los falsos positivos cogían a gente inocente y los generales, los militares la mataban
porque era como cierta recompensa, ¿sí? Entre más capturen, entonces más plata les damos o más cosas les damos, más beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí también entra el conflicto ético a jugarse ahí. Porque entonces los militares dicen, me arriesgo mi vida, o me voy por lo fácil, cojo cualquier campesino, cualquier gente que esté por ahí, que no tenga quien lo llore, por decirlo así, o que el que lo llore no tenga realmente voz ni voto, y lo cogen por ahí, lo matan, y después aparece como una persona que era un guerrillero, o una persona que trabajaba en esos grupos armados, o grupos ilegales, y pues ya, yo gano ascensos, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde uno dice que juegan muchos factores, porque bien puede ser por la misma presión que entra desde el gobierno, que ellos hacen eso, o por la plata, por el ascenso, por todo esto, empiezan a jugar factores muy, muy claves en esta situación y termina realmente perjudicado el pueblo. Y le ponían valor a la cabeza de un policía, valía tanto. Matar a un policía en Colombia tuvo una época que valía plata. La de Pablo Escobar. Valía plata en matar, Pablo sí, Escobar. valía plata matar a un policía. Sí. Usted mataba a un policía y cobraba. Pero digamos que eso también empezó a pasar con los campesinos, sí. Como te digo, en el proceso 8000 o en los falsos positivos, ¿sí? Que mataban a campesinos por decir que es, por mostrar resultados, por decir sí, estamos erradicando el crimen, sí, está pasando tal cosa, y realmente no era eso. Tiene más de 10 años, lo buscaron por todas las cárceles, en hospitales, en todos lados, amigos, y no apareció. Pero tampoco eso trajo la paz. No, por cierto, y no es el único tema que se trató, Alba, pero antes de comentarles de qué más se trató, como estamos hablando evidentemente de un colapso del gobierno, de un gobierno evidentemente fallido, amigos, que tiene a Ecuador sumido en un estado de caos total, y de cómo, para bien o para mal, yo evidentemente digo que para mal, esto comenzó a estar en el mapa después de que el problema de violencia ya lo tenía, pero después de que se cometiera ese asalto en contra del consulado mexicano, 1000 desgracias más cayeron. Por cierto, participen en nuestra encuesta del día por YouTube. Los invitamos a que nos sigan por YouTube porque es la única plataforma que nos permite interactuar con encuestas para conocer su opinión. ¿El asalto en Ecuador a la embajada mexicana fue culpa de Noboa? ¿Recibió órdenes del extranjero tal vez? ¿Fue culpa de México o fue una mezcla de factores? Bueno, los invitamos a que vayan y se suscriban al canal de Mexican Family. La verdad es un canal muy, muy bueno, tiene muy buen contenido. Sí. Y bueno, y pueden participar de esta encuesta. Claro, está muy chévere. Está interesante. Excelente, Carla. Voten para conocer cuál es su opinión. Y miren, pasando también a otro tema dentro de esta encuesta, este referendo ecuatoriano también habló de reformas laborales, del arbitraje internacional, curioso, ¿no? Justo cuando tiene Ecuador sumido en una crisis diplomática internacional, y se propuso legalizar los contratos de trabajo por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional en disputas, pero de inversión. Y esto podría, en teoría, traer inversiones a Ecuador, pero ¿a qué precio? Porque estamos hablando de la flexibilización laboral que podría aumentar la ya de por sí situación precaria laboral de muchos ecuatorianos y disminuir la seguridad de los trabajadores, constituyendo evidentemente un marco de explotación. Y mientras que eso pasa, el tema del arbitraje internacional podría de hecho poner al Estado ecuatoriano en una posición muy vulnerable frente a las corporaciones multinacionales. Y esto, Alba, nos hace preguntarnos, ¿para quién trabaja Noboa? ¿Trabaja para los ecuatorianos o para las empresas internacionales para que exploten al Ecuador? Es difícil ignorar de nuevo aquí que Noboa en realidad es ciudadano estadounidense nacido en Miami, y ahí evidentemente podríamos estar hablando de un conflicto de intereses. Esto podría socavar la soberanía nacional ecuatoriana a nombre de traer inversiones extranjeras. Y finalmente también hablaron del verdadero, bueno, yo creo aquí que este tema se centra en el verdadero juego de Daniel Noboa en este referendo, porque también algunos analistas hablaban precisamente de esto, que es cómo se está
conversando el tema de que el referéndum en realidad es un trampolín electoral de Noboa o un distractor para que el país no hable de las terribles crisis que tienen en estos momentos, que tienen a Ecuador sumidas en un caos total, en donde, por cierto... Víctor tiene toda la razón. A esta gente le fascina crear esta clase de cosas para poder tapar lo que está pasando en el país. Ellos son especialistas en eso. Para socavar a su gente, mantenerlos dominados, controlados. Sí. Noboa está planeando presentarse en un futuro a una reelección. Obvio, y este tipo de sondeos, este tipo de consultas, pues pueden ser una estrategia para intentar recuperar un poco de su imagen desgastada en tan poco tiempo, especialmente en temas como la seguridad. Y en resumen estamos viendo cómo este referéndum no solamente es una medida para abordar los problemas urgentes de Ecuador, sino que más bien es una jugada política significativa que podría tener el efecto, Alba, de intentar desviar la atención del caos total en el que tiene sumergido a su país. Claro, como muchos amigos que están aquí de Ecuador en los comentarios decían, es que el problema de las hidroeléctricas así las recibe Noboa, y es cierto, Noboa tiene pocos meses que se sentó en la silla, pero yo creo que cuando te sientas en la silla, sabes muy bien el paquete que estás asumiendo y sabías de las condiciones en las que estaban las hidroeléctricas. Entiendo que tal vez en los pocos meses que llevas sentado en el poder, no les dio tiempo de arreglar todas las hidroeléctricas y de ser autosuficiente en cuanto a energía se refiere. El problema es que el Operador Nacional de Electricidad, la CENACE en Ecuador, le había advertido que esto iba a pasar y no tomó medidas. Exacto. Ese es el problema. O sea, si tú llegas al poder, en este caso, tú ya conoces ¿el contexto? El contexto, ya conoces cómo viene funcionando, ¿sí? La administración, en este caso, la presidencia, el país, preciso. Entonces, cualquier cosa que pase ya es tu responsabilidad desde el primer día que tú entras. Tú desde el primer día que entras ya tienes que estar tomando acciones que permitan mitigar todas estas cantidades de problemas que tenía. Ya es responsabilidad de él. Él no tiene cómo lavarse las manos. No tiene cómo decir que no es responsable. Es responsable. Claro. Sí, como bien dice, digamos, Alba, en los pocos meses pues tampoco es que fuera a ser autosuficiente, pero sí debió haber tomado cartas en el asunto. ¿Cuál fue la decir, bueno, tenemos el contrato con Colombia, en este caso, sí, tenemos que respaldarnos de alguien más. Y es que ahí es donde vamos también, o sea, cuando a ti te entregan el país en el modo en que, digamos, está el Ecuador, ¿sí? En el que hay conflicto armado, en el que tiene una crisis energética pues muy evidente, tú tienes que cuidar mucho las relaciones exteriores, muchísimo. Sí. Coger casi que esas relaciones como con pincitas y tratar de ser muy estratega y de mirar cuáles alianzas te benefician más en pro de la evolución de tu pueblo. Entonces, digamos, en el caso de Colombia, bueno, Colombia me está ayudando, yo tengo que cuidar esa relación con Colombia. Digamos, en el caso de lo que hizo con la Embajada de México, él sabía que las represalias iban a ser muy fuertes y que no se iban a caer, o sea, los gobiernos hermanos latinoamericanos, internacionales, no se iban a quedar callados al respecto de esta situación, iban a tomar cartas en el asunto. Digamos, en Colombia era esto, él debió haber tenido un plan B y hasta un plan C, ¿sí me entiendes? Por eso cuando uno elige un presidente, elige sus propuestas, precisamente eso, sí. Porque es que ellos deben tener un plan con el que dicen, bueno, vamos a quitar esto, pero para poder quitar esto vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, si él sabía que había una crisis energética, él tenía que haber tenido un plan donde decía, bueno, vamos a empezar la construcción en tales sitios, esto se demora tanto, entonces mientras esto sale vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, no esperar simplemente a que esto sucediera y decir, estamos en emergencia, no. Sí. ¿Sí me entiendes? Él debió haber tenido un plan B, un plan C, un plan D. ¿Sí me entiendes? Esto le pasa a Daniel Noboa por estar planeando cosas contra el pueblo mexicano. Desde que él conoció sobre lo de Jorge, empezó ya a planear cómo iba a hacer para sacarlo de ahí. ¿Sí? Por eso. Porque él iba a ser mandado y sabía que esto permitía desestabilizar a México. Pero el tío le salió por la culata. Pero es que ahí es donde vamos, son personas que realmente no saben planear. 34 Por ejemplo, años. con lo de Rusia, digamos, cuando empezó la guerra, se podía decir, entre Rusia y Ucrania,
Rusia cuando tomó la decisión, puta, ellos sabían que si tomaban esa decisión, eran muchas las sanciones que le iban a caer a ellos, y ellos ya tenían el respaldo. Ellos dijeron, bueno, vamos a tomar esta decisión y nos vamos a arriesgar, pero Putin ya tenía todo fríamente calculado, ¿sí? Cuando dijeron que le vamos a congelar esto, lo otro, Putin ya tenía de a dónde sacarla, ¿sí me entiendes? A eso me voy. Si él fue tan hombre como para tomar esa decisión y sabía que iban a haber represalias, debió haber sido estratega también para decir, bueno, sé que van a haber represalias y muy probablemente este personaje me puede hacer esto, este personaje, entonces tengo que tener ese plan B, el plan C, el plan D, pero entonces eso me da a entender que es una persona que simplemente actúa por lo que le dicen y ya. Yo pensaría que estaba durmiendo, se lo cogieron durmiendo. Se lo cogieron dormido. Eso, para allá voy, no tomó las medidas, entonces se avienta un pleito diplomático con México, que podría, como yo les dije el otro día, yo creo que le falló mucho la inteligencia en cuanto a la diplomacia al señor Noboa, porque si él hubiese utilizado, en vez de atacar la embajada, irse a todas las cortes internacionales y voltearle, como decimos en México, ahora sí que voltearle la cuchara a México y decir, es que por culpa de México no puedo darles la justicia al pueblo que se merece, y internacionalmente empezar a pelearse con México sin invadir la embajada, Colombia no hubiese retirado exacto, la exacto, y que necesita Ecuador. Vea, felicitaciones, creo que dijo Alba lo que pasó aquí. Es muy acertada. Muy acertada. Felicitaciones. Que habían otras maneras de hacerlo, habían otras maneras legales de hacerlo, que es lo que precisamente hoy en día está haciendo México, reafirmando que ellos siempre se van por lo legal y reafirmándole que ellos actuaron mal al hacer eso. ¿Sí me entiende? Habían unas maneras legales de decir, no estoy de acuerdo con el asilo político, por favor eviten que México se lo dé o disuelvan ese asilo político en México, pero por la vía legal. Pero aquí, no se fue por... ¿Ustedes quieren energía? Salgan a las calles, manifiéstense, ¿sí? Hagan paro, hagan manifestaciones, de tal forma que Daniel Noboa rectifique lo que hizo y así mismo devuelva a llegar la paz al pueblo ecuatoriano. Si ustedes se quedan quietos en la casa esperando que las cosas caigan del cielo, no les va a caer, ¿sí? El problema entre México y Ecuador va a seguir, ¿sí? Y Colombia va a seguir disculpándose con el fenómeno de la niña. Ya, yo no sé cuánto vamos a inventar, porque ya el fenómeno del niño ya pasó. Yo no sé cuánto vamos a inventar ahora, pero Colombia no le va a dar energía así. ¿Ya? No. Solucionen el problema con México y verán, nosotros estamos con México, nosotros siempre vamos a respaldar la verdad. Es que ni a México, a mí no me interesa, soy sincero, no me interesa la pelea entre México y Ecuador, me interesa la verdad, ¿sí? Que si alguien falló, responda por lo que hizo. Y en este caso se sabe que México tiene la razón, o sea, no hay cómo, mire, yo a veces que me pongo a pensar, ¿cómo diré en un video que México cometió un error? Y no consigo cómo decirlo. Porque no hay de dónde. No hay de dónde pegarme. Y en este canal, el día que yo note que algo no está bien, lo voy a decir. ¿Sí? Pero aquí no hay cómo, muchachos. Lastimosamente no hay cómo. Y lo que Alba dijo, bueno, tú también te llamas Alba, pero no dices tú. Lo que Alba dijo fue que si no se hubiera puesto a pelear con México, tendría energía. Eso es real. Eso es verdad. Sigamos viendo. Tal vez no hubiera sacado al señor Glass de la Embajada de México, pero si le niega el salvoconducto, que muchos decían, es que se lo tenía que dar. Sí, se lo tenía que dar supuestamente legalmente, pero se pudo haber hecho pato, como decimos en México, mucho más tiempo, jugar internacionalmente en el tablero sin invadir la embajada para no tener represalias políticas con otros países ni de manera internacional, y así no estaría en este momento el Ecuador con este problema, que dicen, ya empezó a llover, qué bueno hermanos, ojalá siga lloviendo muchísimo, todas las presas se llenen y puedan ser autosuficientes energéticamente,
De verdad, de todo corazón se los deseo, claro. Porque si hay algún problema es político y es contra los gobernantes del país. En este caso es contra Novoa, no contra los ecuatorianos, que son los que la están sufriendo y que son los que le están padeciendo no tener electricidad hasta por 13 horas. Sobre todo cuando la electricidad es tan vital en zonas como hospitales, que se necesitan las casas para tener la comida bien. Porque no solo es que no puedas prender la televisión o no puedas prender el ventilador por si hace mucho calor, se te echa a perder la comida del refrigerador y son pérdidas. Claro, necesitas más dinero para comprar comida. Entonces, realmente, de todo corazón, hermanos ecuatorianos, deseo que llueva mucho de manera segura. No sin destrozos, que llueva mucho de manera segura. Exacto, que llueva mucho de manera segura para que se vuelvan a llenar las presas, para que tengan el agua suficiente para generar energía. No, Alba, yo creo que Ecuador no tiene cómo suplir de energía a su pueblo. Ecuador depende, Alba, directamente de la energía colombiana. Pero es por el que no, depende de la energía colombiana. Y si Ecuador depende de la energía colombiana, si al día siguiente de Colombia le ha dicho no le damos energía más, ya no tenían. Sí. ¿Sí? Significa que dependen directamente de la energía colombiana. Y si Colombia no les da energía, van a seguir igual. Aquí lo que tienen que hacer es solucionar el problema que se tiene internacionalmente. Eso es lo que Ecuador tiene que hacer. Lastimosamente, no hay más. Si hay recortes de electricidad, que sean los menos, que no pase alguna desgracia por falta de electricidad, porque aunque, vuelvo a repetir, políticamente el señor haya actuado mal, el pueblo no merece estar sufriendo la falta de electricidad. Y ojalá toda la situación se acomode mejor, que Novoa aprenda de sus errores, y no me refiero con el pleito de México, sino con el problema de la electricidad, que empiecen a arreglar las fallas que hay en el sistema eléctrico del Ecuador, y que puedan volver a tener la solvencia energética que tenían antes y no depender de nadie. De verdad, hermanos, se los deseo de todo corazón. Y miren, aquí está la encuesta del día por YouTube y dice: el asalto en Ecuador a la embajada mexicana fue culpa de Novoa, el 50%, recibió órdenes el 32%, la opción C fue culpa de México, el 5%, fue una mezcla de factores, el 10% de ustedes. Eso es lo que opinan, amigos. Ahí están las respuestas. Muchas gracias. Y tenemos una nueva encuesta en el chat, amigos, así que también participen. Y la encuesta es: ¿te gusta cómo incluimos llamadas de audio en nuestro podcast? Está la opción sí y la opción no. Así que ustedes voten, amigos, también. Muchas gracias a nuestro amigo Juan F. Soto C por tu comentario. Dice: buenos días a todos. La verdad, todos los ejércitos del mundo están para defender a su territorio nacional. Completamente. Y paradójicamente, pocos son los ejércitos del mundo que defienden su territorio nacional. Los ejércitos más poderosos del mundo se dedican a andar de metiches en otros territorios, saqueando petróleo, uranio, litio. Sí, en lugar muy de cierto. a eso, Alba. De eso la giran muchísimos ejércitos del mundo. Claro. Sobre todo uno en específico. Les han vendido la idea de que son los policías del mundo a muchos de esos ejércitos, y que la estabilidad mundial depende de ellos. Entonces, por eso vemos a los ejércitos entrometidos en otras áreas donde no tienen nada que hacer. Nuestro amigo Alberto Guerra Sánchez dice: hola, un saludo a ambos, veo sus lives cuando puedo, pero veo sus videos todos los días. Muchas gracias, amigo, muchas gracias por ver nuestros videos. Eric Richard Esba dice: saludos, Alba, desde Perú, son un excelente canal. Muchas gracias, saludos hasta el hermoso Perú. Tengo unas ganas de conocer Perú como no tienen ideas, pero primero Dios, pronto vamos a estar por allá. Primero Dios, pronto. Dice nuestro amigo Itzigori: desde la llegada de AMLO, México dejó de trabajar para los intereses de Estados Unidos, y por eso el gobierno de Estados Unidos quiere hacer que los países de Centro y Suramérica se pongan en contra de México. Pues divide y vencerás. Y hay una fuerte sospecha, Alba, incluso del propio presidente de México, cuando esta situación se estaba tensando, de que había intereses extranjeros que habían estado detrás de este asunto en Ecuador. Incluso explícitamente yo recuerdo que López Obrador dijo: cuando uno ve este tipo de cosas, uno se pregunta, uno sabe que no lo harían sin tener el respaldo de alguien más, como, infiriendo que había una estrategia externa aquí, Alba. Claro, yo honestamente creo
que recibió órdenes. Y como decimos en México, le tocó bailar con la más fea, y la más fea son las represalias. Sí. Nuestro amigo Carlos Enrique Durruti Mazo dice, es necesario programas como el suyo, los pueblos de América Latina deben de abrir los ojos. Muchas gracias, amigos, gracias. Dice Santiago Rempecé, así es, muchísima abundancia en Ecuador de agua y energía, riqueza de todo en general. Nuestros hermanos ecuatorianos no merecen esto, completamente, no. Jamás me va a alegrar ver a un hermano ecuatoriano que no tenga electricidad, jamás, porque realmente, amigos, las decisiones que tomó el señor Noboa, aunque una parte de la población lo acompañe, esté de acuerdo con él y no, las decisiones sean para bien o sean para mal, recaen en los ciudadanos de a pie que no toman las decisiones, que no pueden estar o no estar de acuerdo con eso, pero son las que sufren las consecuencias. Entonces, por supuesto que no me da alegría, y deseo de todo corazón que esto se recupere pronto. Alba, la cosa es que ahorita sí tienen un problema de sequía, pero tienen otro problema de saqueo, ¿eh? Ojo con eso, hermanos ecuatorianos, porque el referendo de este fin de semana de Noboa tiene implícitas muchas preguntas que deben de preocuparnos a todos sobre el posible saqueo de Ecuador o condiciones laborales injustas que van a generar un clima de explotación de compañías extranjeras, no solamente de recursos humanos, sino por supuesto también de perpetuar un círculo de pobreza y algo pues lamentablemente de saquear también nuestros recursos. Que miren que esto también la vivimos en México, que ya se las hemos comentado a los hermanos argentinos. Tengan cuidado, porque en México pasa exactamente lo mismo. No cuando Felipe Calderón intentó hacer su guerra frontal contra el narcotráfico, cuando Carlos Salinas de Gortari privatizó muchísimas cosas, que alguien por de ahí en los comentarios, también un amigo de Ecuador decía, esto es un plan para privatizar la energía eléctrica en Ecuador. Aguas con los que le privaticen. Porque entonces ya te lo venden como la gran solución. Claro, y si eso es la solución, eso también es otra cosa. En contra, ¿no? Si eso es la solución, ok, pero entonces lo que se venda, amigos, que sea propiedad del Estado y que ahora vaya a ser privatizado y se esté vendiendo, que se venda en el precio real, porque en México no se vendió en el precio real, se los prácticamente regalaron para hacer más ricos a los cuates. Yo creo que tú no te acuerdas, Alba, estabas muy chica, yo ya era mi segundo matrimonio cuando salí. Es muy atrevido. ¿Recuerdas eso del cólera? Tú no te creas. ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Sí, los que nacieron en los 80s o 90s, incluso había comerciales en la televisión, el cólera mata, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, por lo te cuenta esa muy chica también. Tuvimos un problema de cólera, eso fue cierto, pero la solución era muy sencilla, hervir el agua. Ah, no. ¿Saben cuál fue la solución de los gobiernos en turno? Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, expropiar el agua de México, mucha del agua de México, darle esas concesiones, entregárselas a empresas extranjeras como Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, darles esas grandes concesiones de agua, porque el agua de México apestaba, olía feo, daba cólera, era un riesgo. Entonces vamos a entregarle nuestra agua a empresas extranjeras que van a ser muy sabias y nos van a ayudar a erradicar esto. Y entonces nos decían que no se trataba de hervir el agua, se trataba de consumir agua de garrafón, que antes eso, Alba, no era común en México, no se usaba, el agua de garrafón no se usaba, ahora es casi una tradición en México. Por ejemplo, aquí no se usa tanto el agua de garrafón. Muchísima del agua que venden en México de garrafón viene de los manantiales cercanos a las zonas que no viene bien tratada. No viene bien tratada. O sea, como sale del manantial, la meten en ese garrafón de agua y la venden en 40, 50, 60 pesos mexicanos. Por un centavo. Ajá. Que les cuesta por a ellos. Nada. Y por ellos, por poner esa agua en ese garrafón, no pagan pero ni la mitad por el consumo de esa agua que se supone es de todos. Pero nos sembraron el miedo. Y cuando el miedo prolifera en medio del caos, pues entonces somos presas perfectas para la explotación. Desde ahí, para el real, México sigue consumiendo, es uno de los países que más agua en garrafón consume. Los niveles de ftalatos, de PFAS, la contaminación ambiental, la explotación del agua, porque se utilizó al cólera como una excusa. El cólera existía, esa era la solución más adecuada, no lo era. Fue la excusa para privatizar mucha del agua de México que hoy escasea y seguimos hasta la fecha consumiendo agua de garrafón. Cuidado con eso, hermanos ecuatorianos, porque como dice Alba, esa historia ya nos la sabemos y nosotros que ya la hemos vivido se las contamos a ustedes. Estamos hablando de agua de garrafón,
No, pero sí estamos hablando de la expropiación de un servicio nacional como el servicio eléctrico. Porque, ¿qué prefieres? ¿Más apagones o que le entreguemos las compañías de energía a empresas extranjeras? Y que tengas luz 24/7. Claro, así es que la decisión que tomen, de verdad, amigos, en Ecuador, que sea la mejor para todos, no solo para unos cuantos, que sea la mejor decisión que vaya a beneficiar al pueblo, no a los amigos, no a los extranjeros, al pueblo ecuatoriano. Así es. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro primer podcast de la mañana, primer podcast de la semana, y nos vemos en el siguiente en el canal de Alba y también aquí en The Mexican Family. Hasta luego. Alba tiene un canal independiente. Es que Alba es otro nivel. Alba es otro nivel. No. ¿Qué tal? No, la verdad, muy chévere, me gusta mucho el análisis que ellos hacen siempre, es muy acertado, lo deja a uno pensando en muchas cosas y uno pues ataca a vos y concuerda en muchas de esas, ¿sí me entiendes? Con respecto a todo lo diplomático, pues es un tema que ya hemos resaltado muchísimo, ya se sabe que Ecuador pues no va a pasar página tan pronto, al igual que México. Y al igual que el mundo, todos están a la expectativa de que represalias se van a tomar en contra de esta acción, esta acción en particular. Entonces, pues sí es esperar mucho a ver qué procede en este ámbito. Por el lado de la delincuencia, pues sí, se le desea lo mejor. No sé si, como tú dices, con violencia, pues realmente pueda aplacar como este caos que está viviendo el Ecuador, pero pues ya son cosas que determinará el futuro. Y pues por lo de las hidroeléctricas y la electricidad en Ecuador, no se sabe en qué va a parar, pero ojalá no sea, como lo dicen, Alba, algo que los obliguen, ¿sí me entiendes? ¿Qué es esto o es esto? O sea, ¿prefieren tener energía o no tenerla? ¿Sí me entiendes? Es como decirle sí o sí tienen que hacer lo que yo diga. Sí. Entonces sí es algo muy fuerte. Y yo creo que a nosotros también nos ha pasado mucho. Hubo un tiempo en el que también se vendieron muchas cosas públicas a empresas privadas extranjeras porque ellos según tenían la solución cuando nosotros también pudimos haberlo hecho. Y a mí sí me parecía muy curioso lo del garrafón de agua. Porque sí había notado en un video que vimos, creo que fue el de el salario mínimo en Argentina, que compraron las cosas en México, que yo vi que cogieron un garrafón de agua. Y yo dije, ¿pero por qué? Bueno, muchachos, si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar esa campanita y dejar sus comentarios, por favor. Dejen un comentario en el canal de Álvaro y Víctor, díganles que fue del canal de Astilla 924 para que nos reconozcan. Decimos que nosotros existimos, que estamos por ahí, ¿ya? Así que Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Un abrazo. Claro que sí. Chao.